Déjenme contarles una historia que pasó cerca de mi casa. Un día, cerca de las 2 de la tarde, hubo un asalto a una esquina de mi casa. Había llegado una familia a su hogar y unos asaltantes lo habían venido siguiendo desde el banco. Habían retirado un dinero, a punta de pistola les robaron ese dinero y los vecinos se dieron cuenta del asalto que hubo allí. Los ladrones no pudieron abordar el vehículo que iban a abordar para huir y los vecinos los persiguieron, ellos salieron corriendo. Eso fue una esquina, vamos a decir, detrás de mi casa. Una esquina más adelante iban los ladrones e interceptaron el carro donde iba una joven ingeniera. Le tocaron el vidrio con la pistola para que ella se bajara del carro. Ella, nerviosa, no sabía qué iba a hacer, con dos hombres tocándole el vidrio del carro, aceleró y ellos le dispararon. La bala entró por aquí y afectó sus ojos. Ellos la tomaron, la sacaron del vehículo, la tiraron al suelo, se montaron en el vehículo y salieron huyendo. Esta joven en ese momento no se sabía si iba a recuperar la vista o no. La llevaron, la trajeron aquí a Estados Unidos, a la Florida, para ver su caso. Y a mí me tocó, vi a un hermano de la iglesia, yo que estaba de viaje en ese momento en la Florida, ir a visitarla para ministrarle la palabra. Ella era relacionada a un hermano de nuestra iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿qué tú le dirías a una persona en esa situación? ¿Qué tú harías si eso te hubiera ocurrido a ti o a uno de los tuyos? Tú no sabes si vas a recuperar la vista, como el caso de esta joven. Y tristemente ella no recuperó la vista. ¿Pero qué tú harías? ¿Tú perderías la esperanza de seguir viviendo? Quizás un caso así no te ocurra a ti, pero hay muchas aflicciones y tribulaciones que vienen a nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas personas luchando con enfermedades, hay otros luchando con pecados en diferentes áreas de su vida, adicciones al alcohol, a las drogas, al juego, a la comida. Hay personas que están sumamente desanimadas, llenas de amargura, de tristeza, porque han sido rechazados, porque han sido maltratados, porque han sido abusados por personas muchas veces cercanas a ellos. O quizás tú estás aquí y te sientes triste, sola, deprimida. Estás luchando con la rebeldía de alguno de tus hijos, o con un cónyuge inconverso a quien tú amas profundamente y quieres verlo siguiendo al Señor. Y en medio de todas estas cosas te preguntas, ¿qué yo puedo hacer? ¿Alguna vez tú has querido tirar la toalla y abandonar esta lucha, esta carrera? ¿Alguna vez te has sentido ansioso, deprimido, sin saber qué vas a hacer? Yo me he sentido así. Y en esos momentos he tenido la bendición de ir a la palabra de Dios y ver al Dios de esperanza. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 15, versículo 13, para que veamos este atributo hermoso de nuestro Dios y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Dice así Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los nombres de Dios nos revelan diversos atributos, diversos aspectos de su carácter. En unas partes de la Escritura lo vemos como el Dios de toda consolación, de paciencia, de paz, de misericordia, pero aquí Pablo lo llama el Dios de esperanza. Pablo, un hombre que había sufrido muchas aflicciones, designa a nuestro Dios con este hermoso nombre.
Y lo primero que yo quiero que veamos es el significado de este nombre por el cual Pablo se dirige a Dios, el Dios de esperanza. Como nos dice un comentarista, Dios es el origen de esperanza y la imparte a quienes confían en Él. La única persona que puede darnos una real esperanza en el corazón es nuestro buen Dios, cuando Él viene y se manifiesta a nuestras vidas. Pero no nos sirve de nada saber que Él es el Dios de esperanza si yo no ejerzo fe en esa verdad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nosotros debemos ejercer fe en la verdad de que Él es el Dios de esperanza. Porque dice que Él nos llena de todo gozo y paz en el ejercicio de vuestra fe. En el creer en Él, para que por el poder del Espíritu Santo reboséis de esperanza. La única manera de tener esperanza es conocer y creer la verdad de que Dios puede proveernos alivio en cualquier situación en la cual nos encontremos, no importa lo difícil o frustrante que sea, como fue el caso de esa joven que fue baleada, o como es el caso tuyo que hoy estás aquí y no sabes lo que vas a hacer con tu vida. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios a nosotros, pero tenemos la responsabilidad de ejercerla en el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que hoy veamos 5 áreas o 5 verdades en la cual debemos ejercer fe para tener esperanza. 5 verdades que tenemos que tener presentes en cada momento de nuestras vidas. La primera, Dios es un Dios de esperanza porque Él se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos andado por nuestros propios caminos, todos nosotros nos hemos alejado de Dios. Ninguno de nosotros es justo ni bueno. No hay nada que nosotros podamos hacer. Porque dicen los mandamientos, el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ninguno de nosotros hemos amado a Dios de esa manera. Pero Él en su gracia se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios es un Dios de esperanza, porque Él en su misericordia puede cubrir todos los pecados de todas las personas, óyeme bien, que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Hace un tiempo trataba con una hermana en la fe que se había divorciado de su esposo, tenía un hijo y se había dedicado, antes de conocer al Señor, a vivir la vida loca, como decimos nosotros. Había tenido un par de embarazos en esa vida loca, había abortado y tenía una gran carga en su conciencia por esa situación. Y esto porque la mayor causa de desaliento para nosotros es la vergüenza por nuestros pecados. Al ver los pecados que hemos cometido, pecados que traen la ira de Dios, pecados que creemos que no tienen perdón. Y esta hermana, ya en una edad avanzada, ella quería salir embarazada nuevamente para poder tener un hijo. Porque ella me decía, yo maté a 2 hijos, a 2 criaturas. Y así hay pecados que hemos cometido, algunas como esta hermana por medio de abortos, otros por actos sexuales perversos como son fornicaciones, adulterio, lesbianismo, homosexualismo. Otros tenemos la vergüenza de daños y ofensas que hemos realizado contra otras personas, mentiras que hemos hablado que han tenido consecuencias nefastas porque han hecho daño a otros, personas a las cuales hemos engañado mediante negocios fraudulentos,
robos, blasfemias, engaño. Muchos de nosotros hemos sido ingratos con personas que nos han hecho bien, con nuestros padres, familiares que se han sacrificado por nosotros. O hay mucho orgullo, mucha contención, mucho deseo de venganza en nuestras vidas, lo que ha traído muchas contiendas y muchos problemas. Quizás es que somos orgullosos y en situaciones donde debimos habernos arrepentido, haber pedido perdón, haber dado nuestro brazo a torcer, no lo hemos hecho. Y ha habido división familiar, división en los matrimonios, división en el trabajo, en la iglesia y en muchas otras áreas. Y tú puedes estar pensando, yo a la luz de lo que he hecho no tengo esperanza. Mis pecados son demasiado grandes, pero a la luz de la palabra yo te tengo una buena noticia. Dios es grande en misericordia y se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y yo alabo al Señor por eso. Porque si no, nuestras conciencias nos acusaran de tal manera que nos volveríamos locos. Yo quiero que ustedes me acompañen a Isaías capítulo 1. El profeta Isaías había ministrado a Judá y a Jerusalén durante el periodo de 4 reyes. Y se vivía un tiempo sumamente difícil. Por ejemplo, durante el reinado del rey Acaz, nos dice la Escritura que él anduvo, el rey Acaz, en el camino de los reyes de Israel, que hizo pasar a su hijo por fuego, que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Cuando hablamos de sacrificar a su hijo por fuego, ese era ir delante del dios Moloch con su bebé, con su hijo, y tirarlo al fuego como un sacrificio. El pueblo se había rebelado contra Dios. El Señor había dicho en el versículo 2 del capítulo 1 de Isaías, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y en el versículo 4 del capítulo 1 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el versículo 10, Isaías compara a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, lo que nos da a entender que allí se estaba practicando todo tipo de perversión sexual. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero si seguimos, vemos en el versículo 18 la misericordia de Dios para ese pueblo que había estado cometiendo pecados tan horrendos. Para un pueblo que llevaba una vida sumamente depravada, y dice en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan. Vamos a deliberar, vamos a estar juntos hablando. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aunque sus pecados sean como la grana y el carmesí, que eran tintes, que cuando se caían en una tela, esos tintes no salían. Aunque su pecado esté así, tan embebido dentro de ustedes, tan dentro de su ser, vengan al Señor y Él los va a emblanquecer y serán como la blanca lana. Aunque ustedes tengan sus manos llenas de homicidio, Dios puede quitar la mancha de su pecado. Ya ustedes no tienen que caminar con ese pecado, con esa carga en sus conciencias, con esa vergüenza. Porque Dios nos dice en su palabra que si vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él perdonará nuestros pecados y va a arrancar esas manchas tan profundas. Por eso el Señor le dice, ven y estemos a cuenta. Si ustedes van conmigo al capítulo 55 de Isaías, Él allí hace un llamado también. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y yo quiero que hagamos un alto aquí y recordemos a quiénes el profeta le está diciendo eso. ¿A quiénes? A ese pueblo rebelde y contradictor, a depravados sexuales,
a personas que sacrificaban sus hijos al dios Moloch, a lesbianas, a rebeldes, a personas llenas de maldad, personas apartadas de Dios. Y Él está diciendo, ven donde mí, ven y compra aquí. Pero para tú hacerlo así, tú debes, como dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que si tú estás aquí hoy en esa condición y tú buscas al Señor, si tú lo llamas, si tú dejas tu camino de maldad y te vuelves a Él, Él tendrá de ti misericordia. Y Él será amplio en perdonar. Ya tú no tienes que ir por la vida con esa carga que tú estás llevando. Solo tienes que volverte al Señor arrepentido de tus pecados y confiando en Cristo para salvación. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tanta misericordia? ¿Por qué ese Dios es tan amplio en perdonar? Por lo que nos dice los versículos 8 y 9 del capítulo 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no soy como el hombre, nos dice el Señor. Mis pensamientos no son los tuyos. Mi misericordia es suficientemente grande para cubrir todos los pecados de todas las personas que vengan a Cristo. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 36, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro está predicando la palabra y le dice a los hombres que están allí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis. O sea, el mayor pecado que podían cometer era crucificar al Hijo de Dios. ¿Y lo hicieron? ¿Sí o no? Lo hicieron. Pero miren lo que dice el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aún un pecado tan grande como crucificar al Hijo de Dios tiene perdón, porque Dios, ese Dios de esperanza, se deleita en salvar a todo pecador que viene a Él arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo y solo en Cristo para salvación. El apóstol Pablo, uno lo ve en las Escrituras como un hombre santo, pero recuerden quién era el apóstol Pablo. Él dice: yo doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús, quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Pero antes yo era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo era alguien que negaba la deidad de Cristo. Yo era un perseguidor, yo era una persona que iba casa por casa buscando a los cristianos, a las familias enteras, para llevarlos a la cárcel. Yo era un injuriador, yo era un orgulloso, un insolente, un peleador, un matón. Y dice que Dios, que Él fue recibido a misericordia. Y dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino al mundo a buscar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú estás aquí y te sientes así con la carga de tu pecado, hay perdón. Y alabado sea el Señor por eso. Dios se deleita en salvar a todo pecador que viene a Él en arrepentimiento y fe.
En segundo lugar, hay una segunda verdad en la cual debemos ejercer fe. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos fríos en la fe, que nos apartamos de Dios, que hemos pecado y no hemos confesado nuestros pecados y nos sentimos mal. Pero yo quiero decirte, si esta es tu situación aquí hoy, que Dios es un Dios de esperanza porque Él está determinado, oye bien, a guardar a su pueblo cuanto más lejos están de Él. O sea que si tú estás hoy vagando, dudando de tu fe, apartado del Señor, yo quiero que tú veas conmigo el ejemplo de Asaf que está en el Salmo 73. El salmista, que era un director de adoración, tuvo un momento de confusión acerca de lo que era la verdadera prosperidad. Y él dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, pero en cuanto a mí, dice él, por poco resbalan mis pasos, mis pies, porque yo tuve envidia de los arrogantes. Él veía a las personas a su alrededor y los veía bien, los veía prosperando y él tuvo envidia de ellos. Él entendió mal lo que era la prosperidad y él se llenó de autolástima. Y dice en el versículo 12, mira cómo él veía a los que no eran creyentes. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él estaba viendo el mundo a la luz de lo que veían sus ojos. Y él decía, yo soy fiel a Dios y mírame aquí, pasando trabajo, con muchísimos problemas, quizás rechazado en el trabajo por mi fe, quizá burlado por sus amigos, y dice, y estas personas que no temen a Dios, ellos están sumamente bien. Pero miren lo que dice en el versículo 15. Si dijera yo, él reflexionó, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ellos pueden tener salud, ellos pueden estar prosperando a pesar de estar con sus negocios ilícitos, pero el fin de ellos no va a ser bueno. Y él reaccionó. Y dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despiertes menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando él estaba vagando, Dios estaba ahí. Quizás como estás vagando tú en este momento. A veces yo digo que nos ponemos como si fuéramos, como si estuviéramos locos. En ese momento, Dios no lo abandonó. Por el contrario, cuando él estaba pensando esas cosas, Dios lo sostuvo todo el tiempo con su mano. Miren lo que dice el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo recuerdo el caso de un hermano de la iglesia que había adulterado y no se arrepentía de su pecado. Y él insistió y andaba así y fue inclusive disciplinado en la iglesia. Y luego se reconcilió con el Señor. Y ese tiempo que él estuvo en su pecado, queriendo andar en sus propios caminos, su conciencia no lo dejaba tranquila. Dios no lo dejó tranquilo en medio de su pecado. Y esa conciencia lo acusaba continuamente hasta que vino a la presencia de Dios y confesó su pecado y fue restaurado a la comunión de la iglesia.
Dios es un Dios de esperanza, porque no importa dónde tú estés vagando, si tú eres un hijo de Dios, Él te va a guardar, Él te está guardando y Él está hablando a tu conciencia cada vez que tú quieres seguir por tus propios caminos, cada vez que tú quieres hacer las cosas como a ti te parece. Si tú estás en esa condición como estaba Asaf, tú no puedes tener el gozo de la comunión con Dios, y tú lo sabes, porque a David le pasó lo mismo y se volvió su verdor en sequedad de verano. Vuélvete a tu Padre Celestial. Porque dice la Escritura que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso nuestro Dios es un Dios de esperanza, porque es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta e infinitas oportunidades para nosotros. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. Y a su lado nosotros tenemos un sumo sacerdote, a Jesucristo, quien se compadece de nuestras debilidades. Uno que entiende lo que fue ser tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él nos dice hoy, acerquémonos, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú pidieras una cita hoy con el presidente de tu país, o con el presidente de los Estados Unidos, o con el presidente de México, ¿tú crees que te dieran esa cita? ¿Sí o no? Pero aquí se nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay alguien mayor que todos los presidentes de la tierra y nosotros tenemos acceso en el momento que querramos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente. Ahí no hay anillo para la ciega. Tú clamas a tu Dios de donde tú estás y Él te escucha. Y tienes un abogado a la diestra de Dios intercediendo por ti, a Jesucristo el justo. ¿Tú sabes por qué? Porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En tercer lugar, nosotros debemos ejercer fe en que nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es poderoso para cambiar las circunstancias que a nosotros nos afligen. No importa qué tan difíciles, qué tan oscuras, qué tan complicadas sean esas circunstancias. ¿Tú lo crees? ¿Sí o no? ¿Y por qué tú estás tan preocupado entonces? Yo me acuerdo el caso de un hermano en Cristo que era ingeniero y que él, antes que hubiera mucha variación del dólar en nuestro país, allá en República Dominicana, él había hecho, el dólar estaba estable, no había esas fluctuaciones tan altas, y él había hecho unos contratos de unas casas que estaba fabricando y no le había puesto la cláusula que si el dólar variaba, la casa subía de precio. Y resulta que en esos tiempos el dólar tuvo una variación como de un 300%. Y las casas que él estaba fabricando, el contrato, el precio se disparó por la inflación del dólar y él no pudo cubrir eso. Y él quebró y estaba desesperado. Porque imagínense de tener un negocio próspero como ingeniero, a la semana estar quebrado. Y él me dice que él, cuando estábamos trabajando y alentando y viendo en las Escrituras, que él no veía ninguna solución a su situación. Y que él de noche, cuando su familia dormía y en su habitación, él se ponía en un rincón en la habitación oscura y se acurrucaba así, porque no sabía lo que iba a hacer. Una situación difícil, ¿verdad? Pero en la providencia de Dios confió en ese Dios de esperanza. Y es
increíble cómo Dios obra, porque el mismo banco que financiaba esos proyectos le dio otros proyectos porque ya lo conocía, y con los otros proyectos él pudo cubrir el déficit que tenía y salir de esa situación. La pregunta es, ¿eso se lo dio el banco, esa oportunidad? Ese fue el Dios de esperanza. Porque él estaba quebrado y quizás tenía que ir a la cárcel si no podía pagar esos compromisos. Dios es un Dios de esperanza porque es poderoso para cambiar nuestras circunstancias. Aquí estamos nosotros volviéndonos locos por lo que estamos viviendo. Por los pesitos o los dolaritos que tenemos que pagar que no sabemos cómo va a ser. Por esa situación difícil que vino a nuestras vidas. Pero para Dios eso no es nada. Mira, Dios le prometió un hijo a Abraham en su vejez. Y no solo en su vejez, sino con su mujer siendo estéril. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, no, Dios, ya yo no voy a poder tener hijos. Yo estoy muy viejo, mi mujer es estéril. ¿Le dijo eso? Abraham creyó. Y él creyó en esperanza contra esperanza. Y dice la Escritura que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya como muerto, siendo de 100 años, ni al considerar la esterilidad de Sara. Y dice Romanos 4:20 que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Y dice el texto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso? Abraham. Dios era poderoso y ese Dios fue que le prometió. Pero ese Dios le dio al hijo en su tiempo a Isaac y luego le dice que llevara al hijo para que lo sacrificara. ¿Y qué hizo él? Lo llevó. ¿Por qué? Porque él creía en Dios que era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. ¿Tú lo crees? Sí. ¿Y por qué tú estás como derrotado o derrotada hoy? ¿Por qué? David se enfrentó a Goliat cuando todo el mundo le tenía miedo. Hombres expertos, guerreros expertos, no querían pelear con Goliat porque era un gigante. Y David, siendo un niño, salió a pelear con Goliat. Y le dijo, tú vienes a mí con lanza, jabalina, espada, pero yo voy contra ti en el nombre más poderoso de todos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es que está a nuestro favor. ¿Y qué hizo David? Venció. Venció. Y estos ejemplos están aquí y muchos más para que nuestra fe sea afirmada. Pero David vio desde antes de pelear con Goliat la victoria. ¿Tú la estás viendo? No. Mire lo que él le dijo. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a la bestia de la tierra, porque yo soy poderoso, dijo él. No. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la tierra que nuestro Dios es poderoso. Y toda esta congregación, dice él, sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados. Ver a nuestro Dios poderoso. Pedirle que abra nuestro entendimiento. Pedirle que nos haga ver su grandeza. Y eso debe servirnos a nosotros de aliento para orar, para predicar la palabra, para educar a nuestros hijos, para tratar con los inconversos, para servir a las personas, aun a aquellos que nos hacen mal, para luchar con esos hábitos pecaminosos que nos tienen atados, para enfrentar todos los problemas que se presenten. Dios es poderoso para cambiar nuestra situación. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso a Él debemos darle la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Dios puede cambiar a tu esposo. Dios puede cambiar a tu esposa. Él tiene el poder para hacerlo. Y esa debe ser nuestra oración.
Ora con confianza al Dios de esperanza. Ahora, si Él no ha cambiado tu situación, Él sigue siendo el Dios de esperanza. ¿Tú sabes lo que Él está haciendo al no cambiar tu situación? ¿Él la puede cambiar? Primero le pregunto de nuevo. Y si no la ha cambiado, ¿qué está haciendo Él? Él no está sosteniendo con su gracia, porque Él sigue siendo el Dios de esperanza. Él solo tiene que decir y es hecho. Pero si Él no ha dicho para cambiar tu circunstancia, es porque Él quiere sostenerte por medio de la fe. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Él es la fuente de esperanza, porque su gracia es suficiente para sostenernos si Él no decide cambiar nuestras circunstancias. Y le digo algo, alabado sea el Señor por eso. Porque hay situaciones que nosotros pensábamos o pensamos que si venían a nuestras vidas, nos volvíamos locos. Que no le íbamos a poder soportar, enfermedades, pérdida de seres queridos, problemas financieros. Y han llegado, y estamos en medio de ello. Y tú estás aquí sentado hoy. ¿Quién te ha sostenido? El Señor. Hay situaciones ya que no van a cambiar en nuestras vidas, enfermedades, problemas del corazón, colesterol alto, mal de Parkinson, diabetes, situaciones que tenemos que llevar durante mucho tiempo. Quizás ahora tú estás enfrentando las consecuencias de pecados pasados, una vida disoluta, un divorcio, y ahora estás solo. O estás soltera y ya has entrado en años y ya no puedes tener hijos y no ves ningún prospecto para casarte. Has perdido bienes materiales que ya no vas a recuperar. Dios puede cambiar tu situación. Pero si Él no la cambia, te da la gracia para seguir adelante. Yo quiero que ustedes me acompañen para que veamos el ejemplo de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Pablo, tú has trabajado fuertemente por mí, ¿te voy a quitar ese aguijón? El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, yo no te voy a quitar ese aguijón, pero mi gracia es suficiente para ti. Pablo, mi amor, tú lo vas a experimentar en una gran medida. El Espíritu Santo te va a dar muestra de mi amor. Eso es lo que el Señor le dice a aquellos que están buscando liberación del dolor, de la tristeza. Olvídate, es suficiente con que yo te ame. Mi poder se manifiesta en medio de la debilidad. Tú eres mi hijo. Y mientras más débil eres, mayor tú vas a experimentar mi poder para sostenerte. Y nosotros debemos grabar esa verdad, mis amados, en la palma de mis manos. Mi gracia es suficiente. Por eso Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aún ahí, aunque no lo querramos ni lo creamos, Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. ¿Tú lo crees? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando Pablo dice esto en Romanos 8:28, si ustedes ven el contexto del capítulo 8, a partir del versículo 18, él está hablando de sufrimiento. Él dice en el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y más adelante dice entonces, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Mis amados, nosotros vivimos en un mundo caído. En un mundo caído todo es difícil. Yo solo sé una cosa. Todas las cosas están obrando para mi bien. Y mi bien no es tener una casa grande, ni tener $2 millones en la cuenta del banco, ni tener salud. Mi bien es que Dios está obrando, formando a Jesucristo en mí. Si Él quiere darme la casa grande y los $2 millones, lo tomo de una vez. Dámelo, Señor. Pero mientras tanto, si lo que me da es aflicción, la tomo también, Señor. ¿Tú sabes por qué, mi amado? Porque yo estoy en Cristo. Porque yo estoy unido a Él. Y nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Debemos vivir a la luz de esa esperanza. Y en quinto lugar, debemos ejercer fe en ese Dios de esperanza. ¿Tú sabes por qué? Por la plenitud de gracia que nos dará cuando venga Jesucristo. Se lo digo de otra manera. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y se va a manifestar la plenitud de gracia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 1 de Primera de Pedro. Él les habla a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y Pedro dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, no se puede dañar, no se acaba, incontaminada e inmarchitable. ¿Reservada dónde, mis hermanos? ¿Cómo es que no los oigo? ¿Reservada dónde? En los cielos. No se marchita, no se echa a perder, no se acaba. Pero miren lo que dice el versículo 5, la esencia de esa esperanza viva. Que sois guardados, ¿por qué? ¿Por el poder de quién? Mediante la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y dice entonces en el versículo 13, a la luz de esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo que nosotros estamos esperando. La gracia que se nos traerá cuando venga Jesucristo. La resurrección de nuestros cuerpos, mis amados. Tendremos cuerpos glorificados. La liberación total del pecado, de las aflicciones, de la pena, del dolor, de las lágrimas. Cristo enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Y como si fuera poco, tendremos una comunión eterna con Dios. Eterna, no acaba nunca, por toda la eternidad. Dice Romanos, a los que justificó, a esto también glorificó. Glorificó. Eso es algo seguro, mis amados.
Nada ni nadie nos puede quitar esa glorificación. Es imposible que no se dé. Esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros debemos esperar gozosos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que pase aquí. No importa lo que venga. Cristo viene y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Y alabado sea el Señor por eso. Dios es nuestra esperanza porque hay plenitud de gracia. Hermanos, lo mejor, lo bueno, lo excelente no ha llegado todavía. Nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. Por eso nadie puede tener la esperanza que nosotros tenemos. Aunque tenga todos los millones del mundo, aunque tenga toda la salud, vendrá el día cuando eso cesará, dejará de ser. Pero nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. Ahora, esa esperanza es solo para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Esa esperanza es solo para aquellos que conocen al Dios de esperanza. Aquellos que hemos visto nuestro pecado, nuestra imposibilidad de salvarnos, porque como vimos, no hay nadie quien haga lo bueno, y que hemos ido a los pies del único, de aquel que nos puede dar la vida eterna y con ella esa esperanza. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Y hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Y hay uno solo que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quién es ese? Y nosotros estamos en Él. Nosotros tenemos esperanza. Si tú estás aquí hoy sin el Señor Jesucristo, tú no sabes lo que va a pasar en los próximos segundos. Tú no sabes lo que va a pasar con tu vida. Ahora, si mueres sin Cristo, ya no tendrás ninguna esperanza. Nosotros sí confiamos en ese Dios de esperanza. Y sabemos que Él se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo para salvación. Sabemos también que Él guarda a sus hijos aun cuando están apartados de Él. También que Él es poderoso para cambiar nuestras circunstancias. Y si no las cambia, nos da la gracia para seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, nuestra esperanza está en Él, porque Cristo viene. Y la plenitud de gracia nos dará Él cuando estemos con nuestro Señor. Amén. ¿Quién puede tener más esperanza que nosotros, mis hermanos? Nadie. Hoy debemos salir de aquí con esta esperanza, con ese Dios de esperanza delante de nosotros, confiados en Él. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, Él está con nosotros y no nos va a abandonar hasta el día que estemos en su presencia. Alabado sea el Señor.